No sé tú, pero a mí me encantan las historias, pero específicamente las historias de gente menos esperada, de la gente que tal vez logra hacer algo y tú dices, yo nunca hubiera esperado a esa persona hacer algo así. Especialmente las historias, a mí me fascinan todos los superhéroes, todas las películas, las series de los superhéroes, pero me gusta mucho ver no solamente lo que logran cuando son superhéroes, pero sus orígenes, de a dónde vienen, quiénes eran antes de que eran Spider-Man o antes de que eran el nombre que todos los conocen. Me gusta conocer un poco de la persona antes. Y muchas veces que uno ve esta historia o el origen o de la familia de la que vienen, uno tal vez dice, esta es la última persona que hubiera pensado ser un superhéroe o tal vez haber vencido algo increíble. Tal vez empiezan débiles, tal vez empiezan pasando dificultad en su vida, quebrantados, cargando un pasado que los marca. Algo les pasó en su juventud, algo que debería haberlos descalificado de ser un superhéroe. Algo que te hace pensar, no hay manera de que la vida de esta persona termine bien. Y esas historias me gustan, yo me conecto con ellos y tal vez ustedes, y si somos honestos, nos relacionamos con ellos, porque muchos de nosotros tal vez nos sentimos así. Algunos cargamos un pasado del que no nos sentimos muy orgullosos. Tal vez algunos cargamos una historia familiar que no quisiéramos contarle a otras personas o nos gustaría reescribir esa historia familiar. Algunos cargamos momentos que deberían, uno puede decir, ahí debería haber terminado mi historia. Y en silencio tal vez nos hacemos la pregunta, ¿todavía puede Dios usar a alguien como yo? ¿Puede Dios usar a alguien con un pasado como el mío? ¿Puede Dios usar a alguien que tiene una familia como la mía? ¿Puede Dios usar a alguien que con un patrón o una maldición generacional como la mía? Y tal vez nos hemos hecho esa pregunta. Y esa pregunta es contestada y afirmada en el corazón de este libro de Ageo. Este libro, estamos ya hoy terminando la serie de El tiempo es ahora, donde estudiamos el libro de Ageo. Son 2 capítulos. Si tienes tu Biblia, ábrela en este momento, ve al libro de Ageo y vamos a ver que no termina con una corrección. Este libro de Ageo no termina con un llamado a la acción, sino termina con una declaración. Después de semanas de corrección, de alineación, de obediencia, de perseverancia, Dios habla una última vez para ya culminar, para terminar esta historia, este libro. Y Dios habla una última vez, una declaración sobre la vida de alguien. Pero para entender esta declaración la dividí en 3 partes para que veamos exactamente la profundidad de cada parte de esta declaración. Pero antes de entrar a esa declaración, hagamos un resumen de lo que hemos visto estas últimas 3 semanas. Si no has estado aquí, o tal vez si faltaste una semana, te pierdes mucho cuando no vienes a la iglesia. Pero la primera semana empezamos con el pueblo de Judá que estaba bajo exilio, en un exilio bajo el imperio babilónico. Destruyeron su ciudad, el templo, las casas, destruyeron todo. Y cuando tuvieron la oportunidad de regresar a su pueblo, empezaron a reconstruir sus vidas. Empezaron con el templo de Dios, pero no lo terminaron. ¿Por qué? Porque empezaron a priorizar sus vidas, sus trabajos, sus casas.
empezaron a priorizar sus vidas sobre Dios, encima de Dios. Y Dios, después de 16 años, los confronta y les dice: consideren sus caminos. Pongan atención de cómo están actuando. Pongan atención de sus prioridades. Y Dios los confrontó y les dio las instrucciones para construir el templo, para terminarlo. Y Dios les hace una promesa: que yo estaré con ustedes. La semana 2, la segunda semana, vimos al pueblo desanimado. Empezaron el templo y se desanimaron. Y aprendimos que el desánimo llega a tu vida por dos trampas. La primera es la comparación. Acuérdate, empezaron a construir el templo y empezaron a comparar el fundamento de este templo con el templo que tenían antes, el templo de Salomón, que era un templo increíble. Lo comparaban y se desanimaron. Y también la segunda trampa del desánimo es el progreso lento. Cuando no vemos algo o que nosotros no estamos progresando tan rápido como quisiéramos, nos desanimamos. Las personas, también aprendimos que las personas exitosas hacen de manera constante lo que otros hacen solo de vez en cuando. Porque Dios les decía: solo pon un ladrillo más, ponte a trabajar en el templo. Y Dios enfrentó ese desánimo y la comparación y les dijo: yo estoy con ustedes. Y porque estoy con ustedes, tienes fuerza y puedes continuar a trabajar. Yo les doy la fuerza. Sean fuertes, dice. Y les prometió algo increíble: que ese templo que estaban construyendo, que la gloria de ese templo será mayor que la primera. La tercera semana, la impureza. Aprendimos que la impureza se transmite, no la santidad. Dios fue mucho más profundo de solamente las acciones que estaban haciendo de armar y construir el templo, pero Él dijo: yo quiero tu corazón, porque a Dios le importa más tu corazón que tus acciones o rutinas. Aunque sí son importantes, le importa más tu corazón. Cuando alinearon su corazón, Dios creó una línea y dijo: marquen esta fecha en tu calendario, porque antes estaban maldecidos. Todo lo que sembraban no cosechaban lo que esperaban, pero ahora en adelante yo los bendeciré. Y ahora llegamos a los últimos 3 versículos de este libro. Y termina con una declaración grande. Una declaración, Dios declara lo que Él hará. Todo este tiempo Dios ha estado diciéndole al pueblo qué deben hacer, y ahora Él responde diciendo: yo haré. Y esto es lo que dice Ageo capítulo 2, 21 a 22. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra. Si estás apuntando notas o resalta, esto es lo que está subrayado. Imagínate que es: yo trastornaré el trono de los reinos y yo destruiré la fuerza del reino de las naciones. Yo trastornaré el carro y a los que suben en él. Caerán los caballos y los que montan en ellos, cada cual por la espalda de su hermano. Dios está haciendo una declaración fuerte aquí de lo que Él va a hacer. Lo hermoso de todo esto es que Dios ha estado diciendo: mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. ¿Por qué no han construido mi templo? ¿Por qué no lo han terminado? Alinea tu corazón. Les está diciendo cosas que el pueblo estaba haciendo. Y ahora, ya que lo hicieron, Dios responde diciendo lo que Él hará. Y Dios habla en este pasaje diciendo: yo haré, yo esto, yo voy a hacer esto. Esto es lenguaje de lo que se llama un lenguaje de pacto. Lenguaje de pacto. ¿Por qué? Porque si Dios lo dice, Dios lo hará. Dios cumple promesas. Si Dios te lo prometió, va a cumplir esa promesa. Y aquí
Dios no está invitando al pueblo a especular sobre el futuro. No les está diciendo, mira, vas a hacer esto. No, Él dice, yo me encargaré de esto porque yo lo he dicho. Está declarando que el futuro le pertenece a Él, a Dios. Y cuando Dios dice que estremecerá los cielos y la tierra, está hablando de toda la creación, todo sistema, todo poder, todo imperio, todo reino que parecería permanente. Pero cuando Dios dice que yo lo voy a estremecer, yo voy a tumbar, Dios está estableciendo su victoria, dominio, soberanía sobre todo el mundo. Dios está diciendo, yo estoy en control. Cuando Dios dice que derribará tronos y reinos extranjeros, les recuerda que ningún imperio dura para siempre, pero solo hay un reino que sí. En ese momento el imperio de Persia parecía fuerte. La oposición era muy real. Pero aquí está Dios diciendo que ese poder es temporal, el mío es eterno. La imagen de carros, caballos y jinetes cayendo recuerda al momento de que Dios liberó al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Acuérdense, Dios estuvo con ellos mientras salían y Dios hizo un gran milagro que se abrió el mar, cruzaron los israelitas y se cerró el mar, derrumbando y destruyendo a los egipcios, a Faraón y a todos los que seguían a Israel. Así que Dios está diciendo, mira, yo ya lo he hecho. Yo cuido a mi pueblo, a mis hijos hay una protección. Lo he hecho, lo voy a hacer con ustedes y siempre lo haré porque Dios es igual ayer, hoy y por siempre. Dios está diciendo, si ustedes se alinean, si ustedes obedecen, si ustedes confían en mí, déjenme a mí y yo me encargo de lo que solamente yo puedo hacer. Y Dios les está afirmando esto con esa declaración. ¿Por qué? Porque la alineación no significa que tú y yo controlamos el futuro, aunque pensamos que sí. Significa que tú y yo confiamos en el Dios que sí controla ese futuro. Y cuando confiamos en un Dios que controla el futuro, tú y yo podemos soltar, tú y yo podemos confiar y decir, ¿sabes qué? Dios está en control y yo sé que Dios tiene buenos planes para mí. Yo sé que Dios protege a sus hijos. Yo sé que Dios siempre estará conmigo peleando mis batallas, sabiendo que Él está conmigo y eso es más que suficiente. Y después de que Dios declara esto, que hará el mundo, lo que Él hará en todo el mundo, una declaración grande, ahora lo enfoca mucho más. Y esto es donde se vuelve un poco más profundamente personal. Ya no es lo que Él hará con el mundo, lo que Él está haciendo especialmente con una sola persona. Y Dios declara, ¿quién dice Él que es Zorobabel? Muchas veces tú y yo, el mundo, el enemigo, viene a atacar nuestra mente. Y una de las primeras cosas que viene a atacar el mundo es tu identidad. Porque si tú empiezas a creer que eres algo que no eres, ahí te puede confundir el enemigo. Entonces aquí Dios está haciendo algo. Él está declarando quien Él dice, Dios, que es Zorobabel. Mira en Ageo 2:23a. ¿Por qué A? Porque es la primera parte del versículo 23. Hay tanta profundidad en este versículo que lo tenía que dividir en dos partes para ustedes. Ageo 2:23a. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Y esas últimas dos palabras son ¿qué, iglesia? Siervo mío, mi siervo. Si has estado poniendo atención a toda la serie de estas últimas 4 semanas y has puesto atención a los títulos, todo el libro, cuando
habla de Zorobabel, dice Zorobabel, gobernador de Judá, refiriendo a su título de qué es lo que hace, su título político, su título, digamos, del mundo, de lo que la gente ve, gobernador de Judá, un título político, no es un rey, es gobernador. Pero aquí Dios está cambiando esa identidad, declarando quién Él dice que es Zorobabel. Ya no dice Zorobabel, gobernador de Judá, sino Él dice Zorobabel, siervo mío. Siervo mío, porque Dios le cambia esa identidad. También, si se acuerdan, en el principio, cuando Dios estaba enojado, dijo esta gente. No dijo mi gente, mi pueblo, y me recuerda a como los padres cuando un hijo se porta mal y dice, no te imaginas lo que me dijo tu hijo, no te imaginas lo que hizo tu hija. Pero es el hijo o la hija de los dos. Pero hay un enojo y uno casi como crea distancia diciendo eso. Y aquí Dios se refería al pueblo diciendo esta gente, pero no mi gente. Ahora hay una redención y Él dice siervo mío a Zorobabel. Ahora, después de la obediencia y la alineación, Dios restaura la identidad de Zorobabel. Ya no solamente simplemente el gobernador, sino el siervo de Dios. Y esto también es lenguaje de pacto. Es lenguaje de siervo cuando vemos eso en la Biblia. La misma palabra es usada en la Escritura para aquellos quien Dios escoge usar. Sus siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí? Amén. Espero que todos tengan sus manos alzadas. Lo hermoso de todo esto es que Dios no define a Zorobabel por su momento más bajo. Y muchos de nosotros tal vez pensamos que Dios nos ve y solamente ve lo peor de nosotros o lo peor de lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero Dios no te define por tu peor momento. Dios no te define por lo que hiciste. Él te define por quién eres para Él, lo que Él ve en ti. Y hay muchos que hemos cometido errores, que escuchamos mentiras del enemigo y pensamos que somos ese error, que somos un fracaso, que somos adictos, que somos enojones, que somos amargados, que somos lo que cualquier mentira que el enemigo te ha estado diciendo. Pero aquí Dios está diciendo siervo mío, yo cambio tu identidad, tú eres nueva criatura, yo ya te he liberado, ya te he dado esa victoria en Jesucristo. Entonces no solamente le cambia la identidad a Zorobabel, pero aquí hay algo tan profundo lo que continúa diciendo, porque no solamente termina cambiándole la identidad. Empezamos con lo que Dios hará. Dios dijo, yo voy a hacer esto, haré esto, haré esto. Ahora Zorobabel, yo cambio tu identidad, ahora eres mi siervo. Y la tercera parte es aún más profundo, mucho más profundo. Dios declara lo que Él ha redimido y a quien Él ha escogido. En Ageo 2, ahora la segunda parte del versículo 23, dice esto: te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice el Señor de los ejércitos. Con eso termina el libro. Así, final. Ya. Fin. Con eso termina este libro de Ageo. Y uno puede decir, bueno, te pondré como anillo de sellar porque yo te he escogido. Amén. Seguimos al próximo libro. Esto tiene una profundidad que vamos a tener como una enseñanza aquí de historia un poquito, porque esta frase corta habla mucho más de simplemente Zorobabel. Empecemos con el anillo sellar. Eso representa autoridad, representa legitimidad, representa herencia.
todo lo que llevaba este sello del rey, de ese anillo, llevaba la autoridad del rey. Algo muy parecido a lo que hoy en día es nuestra firma. Si hay un documento legal, no tiene tu autorización hasta que lo firmes. Y gente, digamos, prestigiosa o gente con mucho poder, su firma hace mucho más. Una firma puede abrir puertas, una firma puede cerrar puertas, una firma te puede desaparecer. Una firma te puede aparecer. Una firma puede hacer muchas cosas. Y de esto es lo que está hablando. El anillo de sellar es representación de la autoridad que viene de parte de Dios, o la autoridad de quien está representando. Esta declaración tiene aún más peso cuando tú y yo entendemos de dónde viene Zorobabel. ¿Se acuerdan que no solamente me gustan las historias de los superhéroes, sino sus orígenes? Y aquí Zorobabel tiene una historia de su origen que impacta mucho esta frase de el anillo sellador y también el anillo de sellar y que yo te he escogido. La historia, si yo soy honesto con ustedes, yo no soy muy apasionado por la historia, como saber qué ha pasado en el pasado, pero lo que sí entiendo es que es muy importante saber el pasado porque eso te demuestra mucho del presente, del futuro. Así que si estás dormido porque estamos entrando a una lección de historia, duerme en silencio, no ronques para no distraer a los que tienes al lado. Y los que están poniendo atención, pongan aún un poquito más atención en este momento. Zorobabel, gobernador de Judá, siervo mío. Dios está restaurando y redimiendo algo en su vida. ¿Qué es lo que está redimiendo? En el libro de Jeremías, capítulo 22, habla sobre un rey terrible, un rey tan malo, tan malvado, que solamente sirvió como rey 3 meses y tiene fama de uno de los peores reyes. No solamente la fama de los peores reyes, sino que ya no hay reyes después de él. Dios dijo, ya no más reyes después de esta persona. ¿Quién fue esta persona? El abuelo de Zorobabel. Esta persona, este rey, fue el abuelo de Zorobabel. Y mira cómo Dios declara una maldición sobre la vida del abuelo de Zorobabel que impacta a Zorobabel. Mira, en Jeremías 22, 24 a 30, dice: tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, ese es el mismo anillo de sellar, aún de ahí lo arrancaré. Yo te entregaré en manos de los que buscan matarte y en manos de los que tú más temes. Es decir, en poder de, ay Dios mío, Nabucodonosor. Lo sé muy bien en inglés, pero en español se me traba la lengua. Nabucodonosor. Rey de Babilonia y de los babilonios. Aquí Dios está hablando que si tú fueras anillo de sellar, yo te arrancaré de mi mano y te entregaré a tus enemigos. Continúa: a ti y a la madre que te dio a luz los arrojaré a un país que no los vio nacer y ahí morirán. Jamás volverán al país al que tanto anhelaban volver. Ahí no termina Dios, Él continúa. ¿Es Jeconías una vasija despreciable y rota, un objeto que nadie desea? Porque son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen. Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Y mira, aquí está la maldición que no solamente impactó a este rey, sino a su descendencia. Así dice el Señor: anoten a este hombre como que si fuera un hombre sin hijos. Tenía varios hijos,
Pero dice, anoten como que si no tuviera, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David, ni reinar de nuevo en Judá. Pesado esa maldición. Por las decisiones de este rey, todo el linaje, los hijos, aquí Dios está diciendo que van a ser un fracaso. Significa que Zorobabel es uno de esos que caería bajo esa maldición generacional. Por eso es tan importante cuando él dice siervo mío. Está empezando a cambiar su identidad de quién es. Porque muchos de nosotros sabemos que cuando hay una maldición generacional o cuando hay un patrón en tu vida, de tu familia, dices, es que vengo de una familia de adictos, vengo de una familia que somos agresivos, porque eso somos. Pero Dios cambia esa identidad y renueva. Mira lo que, si le van a dar gloria a Dios, denle gloria a Dios. Dios maldice al abuelo, el rey Jeconías, diciendo que aunque fuera un anillo de sellar, ¿por qué? Porque representaba la autoridad de Dios. Yo te arranco y te doy a tus enemigos. Pero no solamente terminen ahí, ese último versículo, anoten a este nombre como que si fuera un hombre sin hijos. Termina este linaje de los reyes. ¿Por qué eso es tan importante? Porque causó mucha incertidumbre en la vida de los israelitas. ¿Por qué? Porque había una promesa que de la línea de David iba a venir el Rey de Reyes, el Mesías, el que trae salvación. Eso se llama la línea davídica, pero digamos la línea de David, de ahí venía el Rey de Reyes. Pero Dios acabó de decir que ya no va a haber más reyes. Dios dijo, aquí se termina este linaje. Entonces hay incertidumbre de qué es lo que viene por lo que pasó, pero también ya viene de una familia que trae una maldición. Y lo que está haciendo es que está removiendo y restaurando, usando las mismas palabras, diciendo, si fueras un anillo te arrancaría. Pero ahora está diciendo a Zorobabel, tú eres como mi anillo sellar. Tú eres alguien que representa mi amor, que representa mi autoridad, que representa mi dominio, mi reino. Y dice, tú no solamente eres como anillo sellar, pero las últimas palabras de lo que dice es, yo te he escogido para redimir este pasado, para redimir esta familia del rey que estuvo, de su abuelo, redimió eso. Pero no solamente fue escogido para redimir ese linaje, pero para volver a establecer esa profecía de la línea davídica, de que por esa línea venía Jesucristo. De aquí es donde vemos, no la última vez, de mencionar este nombre de Zorobabel. Termina aquí con eres escogido, yo te he escogido. Zorobabel establece otra vez ese linaje y redime el pasado. Dios lo usa para eso. Pero después de eso no se menciona el nombre de Zorobabel, solamente en 2 otras veces. En Mateo, en los evangelios, cuando explica el linaje de a dónde vino Jesús. Así que Zorobabel, antes gobernador de Judá, nieto de este rey terrible que terminó todo, ahora es parte del linaje, del propósito, del plan de Dios para que llegue el Rey de Reyes, el Salvador, el Mesías, Jesucristo. Y eso nos debe animar, iglesia, porque Dios escoge a quien Él quiere escoger. Y aún más poderoso, tu pasado no determina tu futuro.
Tu pasado tal vez tiene alguna influencia en quién eres tú, pero Dios viene y dice, yo quiero usar todo ese desorden, yo quiero usar todo lo que tú cargas, lo quiero redimir y lo quiero usar para bien. Y aquí en esta historia nos dice que Dios escoge y ningún pasado puede cancelar el plan de Dios. Tu historia puede explicar tu pasado, pero no explica y no define tu futuro. Dios no borra tu pasado. Dios lo que hace es perdona, te redime y se niega a que tu pasado defina tu futuro. Este libro comenzó con corrección, con alineación, con un llamado y terminó con una declaración. Empezó con consideren sus caminos y termina con yo los he escogido. Dios no te escogió porque fueras perfecto, porque ninguno seríamos escogidos. Te escogió porque Él es fiel. Y yo sé que varios de nosotros entramos aquí sintiendo que no somos lo suficiente, que no estamos equipados para el llamado de Dios, que hemos cometido errores en nuestra vida, que venimos de una familia de, sea lo que tú piensas que sea esa maldición, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Y hoy Dios declara, yo te he escogido, yo tengo un plan para ti, un plan perfecto. Yo quiero que tú seas parte de este plan y tengo que redimir todo este pasado que tú llevas cargando. Dame todas esas cargas, dice Dios. Y al entrar a este año nuevo, iglesia, la próxima semana es el domingo de visión, donde vamos a hablar de la palabra del año. Este 2025 ha sido alineación y hemos visto una bendición en nuestra vida, no solamente porque nos alineamos, sino porque invitamos a Dios a nuestra vida que tome dominio y que Él sea soberano. Y continúa siendo soberano. Y este año, que este libro de Ageo sea como lo que el catalizador de nuestra fe, de que Dios nos puede usar a cada uno de nosotros. Nuestro pasado no nos define, gloria a Dios. Lo que sí nos define es Dios y su propósito para cada uno de nosotros. Y Dios te dice hoy, yo te he escogido, siervo mío. Quiero que se pongan todos de pie. Yo conozco muy bien ese peso, esa mentira de que no eres suficiente, de que eres descalificado, que eres la persona menos pensada. Yo sé que es venir de una familia con errores y decir, Dios, ¿cómo es que me puedes usar a mí? Pero esta palabra de Ageo nos recuerda que Dios no te escoge porque estás equipado. No, Él te escoge y te equipa. Él te escoge y te prepara. Él te escoge y hay un proceso en que uno pasa para ser moldeado, para recibir esos dones que Él te ha dado y hacer un gran impacto en la misión de Dios y lo que Él quiere hacer por medio de ti. Y este libro de Ageo nos recuerda que Dios te quiere usar. Pero muchos de nosotros venimos con esas mentiras y Dios hoy te dice, borra eso de tu mente. Y yo digo en el nombre de Jesús que seas libre de esas mentiras del enemigo. Quiero que todos alcen sus manos en este momento y cierren sus ojos. Y si tienes en tu mente una de esas mentiras, ese peso, esa carga, quiero que te imagines que lo tienes en tus manos en este momento. Todo ese peso, todas esas mentiras. Y en este momento imagínate Dios diciéndote, siervo mío, yo te he escogido. Desde hoy en adelante yo te bendeciré. Quiero quitar todo eso de tu mente, te quiero limpiar, te quiero transformar, quiero renovar tu historia, tu familia. Entrégate a mí. Y lo que vamos a hacer es imaginar que todo ese peso, lo que cargamos, se lo entregamos a Dios en este momento. Padre Santo, gracias. Padre, gracias porque tú tienes un propósito tan grande,
un plan tan perfecto para cada uno de nosotros. Un plan tan perfecto que nuestro pasado no cambia ese plan, que nuestro pasado no nos descalifica. Pero de la misma manera que tú viniste a redimir el pueblo de Judá, a exhortarlos, a llamarlos que consideren sus caminos, a priorizarte a ti sobre todo, a alinear y entregarte nuestro corazón, hay una bendición que viene a nuestra vida, que es tu presencia en nuestra vida. Que cuando tú estás con nosotros, peleas por nosotros, tú nos das la fuerza cuando estamos débiles. Padre, y pido que en este momento esas palabras de cómo termina esa historia resuenen en nuestro corazón. Yo te he escogido, dice el Señor. Y en el nombre de Jesús declaro que cualquier mentira del enemigo que ha estado en la mente de la gente en ese momento, reprendemos eso en el nombre de Jesús. Cualquier mentira lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, que tu verdad, que tú, como tú ves a cada persona, sea establecida como la identidad de cada persona. Tu hijo, tu hija, el que tú amas, Padre Santo, la que tú amas, la persona por la cual tú mandaste a tu hijo a morir por ellos, Padre Santo, y para perdonar. Padre, pido que en este momento, si venimos de una familia de maldición generacional, con toda autoridad que tú me has dado, Padre, declaro en el nombre de Jesús que rompemos esas cadenas en el nombre de Jesús. Sabemos que solamente tú lo puedes hacer, por eso venimos ante ti, Padre Santo. Y si este eres tú, quiero que tú en tus propias palabras o simplemente digas amén, recibiendo esta bendición, amén, diciendo así sea, y con tus propias palabras empieza a decir: yo soy amado, yo soy escogido, yo soy renovado, yo soy transformado, soy sanado, soy nueva criatura. Mi pasado ya no me define, pero tú, Padre, tienes un propósito grande para cada uno de nosotros. Te entrego mi vida, Padre. Te entrego mi corazón. Perdóname, Padre Santo, y ya quiero caminar en tu voluntad. Y quiero que redimas mi pasado, mi familia, y quiero ya caminar en tu propósito. Bendigo en el nombre de Jesús a cada persona en este momento que se aferra a esa promesa. Que lo que tú dices, tú lo harás, Padre Santo. Y nos aferramos a eso. Dios, dale el querer como el hacer a cada persona en este momento. Que caminen alineados contigo, que caminen poniéndote a ti primero, y que caminen con esa certeza, con esa valentía y esa autoridad, sabiendo que caminamos como anillos sellados, representando tu autoridad, Padre Santo, la autoridad que tú nos has dado por medio de Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por este mensaje, este recordatorio que tú nos has escogido. Gracias, Padre, y en el nombre de Jesús. Amén.